Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Comenzamos. Jueves 30 de octubre les contamos que continúan las actividades en torno a las elecciones municipales y de gobernaciones en el país. En La Paz, por ejemplo, el actual alcalde Luis Revilla entregó al Tribunal Electoral Departamental más de 54.000 firmas para respaldar el trámite de la personería jurídica de su agrupación ciudadana Soberanía y Libertad, SOL, con la que se postulará a la reelección el año 2015. Revilla negó cualquier acercamiento con Unidad Demócrata, pero agradeció el apoyo del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien no presentará candidatos a la alcaldía paceña en apoyo a Revilla. Mientras tanto, los tarijeños aún están decidiendo sus postulaciones. Sabemos que Tarija es un epicentro político porque en Tarija hay mucha plata y es ahí donde se quiere pelear, explicó el dirigente Casildo Gudiños, quien además indicó que en las comunidades campesinas del departamento circula una nómina de 12 personas que postulan a la candidatura de la gobernación de esa región por el movimiento al socialismo. En otros temas les contamos que China aprobó un crédito de $405 millones para poner en marcha la industria siderúrgica del Mutún. Según lo informó el ministro de Minería César Navarro, el crédito está destinado a la construcción, instalación y puesta en marcha de este proyecto siderúrgico. También se va a especializar a los profesionales que van a dirigir este proyecto, anunció Navarro. Esto es Bolivia News. Y en Santa Cruz ya llegan a 14 las regiones afectadas por la sequía. Hasta el momento hay 30.000 familias damnificadas y la falta de agua es crítica en 14 municipios del departamento, por lo cual fueron declarados en estado de emergencia. Así lo informó el director del Centro de Operaciones de Emergencia COED de la Gobernación de Santa Cruz, Enrique Bruno. Con el fin de hacer frente a la sequía, se está destinando 27 toneladas de alimento y 80 toneladas de forraje a los municipios de Cuevo y de Boyuibe, para ayudar así a 1.000 familias, y además se están enviando 3 brigadas médicas de medicamentos por un valor de 50.000 bolivianos y 36 cisternas con agua. La falta de humedad afectó a unas 20.000 hectáreas productivas, de las cuales el 85% corresponde a cultivos de maíz y el resto a cultivos de frijol. Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral concluyó el 100% del recuento de los votos del sufragio nacional y declaró ganador de las elecciones generales al Movimiento al Socialismo y presidente electo Evo Morales con un 61.36% del total de los votos en el territorio nacional y en el exterior. El segundo lugar lo ocupó Unidad Demócrata con el 24.23% y el Partido Demócrata Cristiano obtiene el tercer lugar con el 9.24% de los votos. El Movimiento Sin Miedo alcanzó, según el cómputo final, el 2.71% de los votos y el Partido Verde de Bolivia llegó apenas al 2.65% de los votos y por supuesto perdieron sus curules y la personería jurídica según el órgano electoral. El gobierno descartó dar acciones de Mi Teleférico a los choferes del transporte público paceño. Así lo indicó el presidente en ejercicio Álvaro García Linera. El teleférico es un patrimonio de todos los bolivianos, es propiedad del Estado y no se va a convertir en propiedad privada. El que pase parcial o totalmente a un gremio es una forma de propiedad privada, es una forma de privatización. Y el teleférico no es propiedad privada, el teleférico es propiedad de los bolivianos, explicó Lineras. El pedido del 50% de las acciones del teleférico fue realizado por la Federación Nacional de Transporte Cooperativizado de La Paz en compensación por los puestos de trabajo que, según ellos, se perderían ante la futura ampliación de las líneas del teleférico y la actuación ya en vigencia del bus Puma Qatari. Bolivia se encuentra entre los países donde resulta más complicado hacer negocios. Así lo indica el Doing Business 2015, índice de facilidad para hacer negocios entregado por el Banco Mundial. En Bolivia se necesitan 15 procedimientos para abrir un negocio, mientras que en Latinoamérica se necesita un promedio de 8.3 y 4.8 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según el ranking, Bolivia cayó del puesto 151 al 157 entre 189 posiciones evaluadas entre los países latinoamericanos que tienen el mejor ambiente para los negocios. Están Perú, México y Chile, mientras que los 3 peores son Bolivia, Haití
y Venezuela. Usted se está informando por Bolivia News a través de Bolivia Web TV. En otros temas, les contamos que en La Paz se realiza la Feria del Pan de Todos Santos, en la Plaza de San Francisco, donde se instalarán una variedad de puestos que ofrecen las mesas para la fiesta de los difuntos, desde las tantaguaguas hasta galletas. Las vendedoras reconocieron que paulatinamente las costumbres andinas adquieren otros elementos y que ahora las tantaguaguas y otros elementos para recibir a las almas se mezclan con las figuras del Halloween. El año pasado nos pidieron que elaboremos galletas con figuras de Halloween y estamos teniendo buena venta, mencionó Natividad Condori, vendedora de Baleiza. En tanto que Leonora Condori, vendedora de tantaguaguas, lamentó que una tradición ancestral se mezcle con estos símbolos ajenos. Revisemos ahora los principales indicadores económicos. El dólar se cotiza para esta jornada en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una variante de 8 bolivianos 67 centavos, 8 bolivianos 67 centavos y el yen mantiene su cotización de 0.06 bolivianos. Llegan las informaciones deportivas aquí a Bolivia News. Por el campeonato liguero, Bolívar le ganó a su clásico rival Strongers por 4-2. Bolívar vivió una noche inolvidable en el estreno oficial del estadio Hernando Siles, en todo caso su reestreno. Siles al imponerse en el clásico paceño a Strongers por 4-2. Con este resultado, la academia suma 24 unidades y comparte el liderato con Wilstermann y Oriente Petrolero. En otro partido jugado en Oruro, San José le ganó a Universitario de Sucre 3-1 y con esta victoria el cuadro Santos se mete entre los líderes del torneo por la pelea al título con solo 2 puntos de los punteros Oriente Petrolero, Wilstermann y Bolívar. Este jueves empieza el Latinoamericano de Bicicross en Santa Cruz. Esta noche en el circuito de la Villa Deportiva Brantelchi se inaugurará el Latinoamericano y Sudamericano de BMX que se desarrollará el 1 y 2 de noviembre en la capital cruceña. Participan Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, además de Bolivia, que en este evento internacional se reunirá a más de 200 pedalistas. Entre los ciclistas reconocidos que participan de esta competencia se inscribieron el colombiano Mario Oquendo, que logró la medalla de bronce en los Olímpicos de Londres 2012, y además está la actual campeona mundial Doménica Azuero, de Ecuador, en la categoría juvenil. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado el recuento de las principales informaciones de cada jornada. Volvemos para actualizar estas y otras noticias. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.